Bueno, de momento voy a presentar a los que estamos aquí in the flesh. Bueno, pues empiezo por la izquierda. Pablo de Soto es académico, se define como arquitecto experimental, cartógrafo radical y artista multidisciplinar. Ha sido parte del colectivo Hacketertura, que fue cuando le descubrí yo, y no al mundo, sino para mí sola. Un colectivo de arquitectos, programadores y activistas responsables de muchos proyectos de intervención del espacio público, un fuerte vínculo con los movimientos sociales y especialmente con el 15M y con la geopolítica del espacio de la ocupación de las plazas, que veo que de hecho acabas de publicar un paper precisamente sobre ese tema, ¿no? Me imagino que con datos de Hacketertura, bueno, lo he visto en tu web, no sé si lo acabas de publicar, pero era el penúltimo. Actualmente trabaja como profesor en el programa de posgrado de arquitectura de la Universidad Federal de Paraíba, en Brasil. Es natural de Gijón y, de hecho, tiene una relación, un vínculo con esta casa porque fue el primer premiado de la edición del premio Lab Joven de Experimenta de la Laboral. Y bueno, pues le damos la bienvenida para que nos hable, entre otras cosas, de qué es lo que pasa cuando una de las grandes plataformas digitales se aposenta en un sitio como Asturias, ¿no? David Cabo, a mi izquierda, es ingeniero informático y licenciado en psicología, un perfil que podría haberle hecho de oro en la industria de la vigilancia, la explotación y la manipulación, y sin embargo decidió fundar y dirigir junto con Eva Belmonte la Fundación Cibio, una fundación independiente, sin ánimo de lucro, que en muchos aspectos, como ya dije antes, hace algo que no hacen los periódicos, que es apartar las declaraciones, ¿no? Y desenterrar los datos, muchas veces a través de demandas, porque aquí en España hay que obligar a las administraciones públicas para que hagan públicas sus administraciones de lo público. Y entre sus muchos proyectos están ¿Dónde van mis impuestos?, que es una plataforma de visualización de los presupuestos de las administraciones públicas, el Indultómetro, también muy popular, un análisis de todos los indultos concedidos en España desde 1996. Han hecho muchas investigaciones sobre los contratos públicos, como por ejemplo quién cobra la obra, no tengo que describir de qué va esa, o Medicamentalia, que es sobre el acceso a la salud, y ahora mismo están peleándose por acceder a los datos del subsidio de las eléctricas, también un tema bastante calentito. Y por último, se conecta con nosotros Pinar Yoldas. Para ella son las 3 de la mañana. Hi, Pinar. Thank you for coming. Pinar es arquitecta, artista e investigadora. Su vida académica se ha repartido entre Turquía, de donde es originalmente, y Estados Unidos, donde trabaja ahora. Ahora es profesora adjunta en la Universidad de California, en San Diego. En su investigación, ella bucea en la relación entre las ciencias biológicas y las tecnologías digitales, que ella misma llama biología especulativa, generando espacios dominados por el poshumanismo, el econihilismo y la tecnociencia feminista. Su trabajo más conocido es un trabajo que tiene varias manifestaciones, desde libros a instalaciones en centros de arte. Se llama An Ecosystem of Excess, un ecosistema de exceso, donde se imagina, entre otras cosas, un mundo dominado por especies que han aprendido a sintetizar el plástico, o sea, a digerirlo y a vivir del plástico, mientras que nosotros los humanos nos hemos extinguido porque, como solamente hemos sabido producirlo y no gestionarlo, pues desaparecemos y el mundo sigue sin nosotros, y es un proyecto imaginativo y muy interesante. Son tres imaginarios muy distintos, tres maneras muy diferentes de explorar o de intentar interpretar el mundo de formas nuevas o distintas, porque efectivamente, como decíamos antes, los humanos interpretamos el mundo a través de las historias que nos contamos. Decía Joan Didion que nos contamos historias para poder sobrevivir. Y entonces, bueno, pues voy a empezar de nuevo
por la izquierda del todo, con Pablo. Pablo me estaba contando que está ahora mismo particularmente interesado en qué es lo que ha pasado o qué es lo que pasa cuando Amazon planta una fábrica, ¿no? Un centro de producción o de reparto, no lo tengo muy claro, en Asturias. Sí, muchas gracias, Marta, por la presentación. Quería agradecer a Elena y Patricia de Laboral también por tenerme hoy aquí. Y sí, creo que para responder a tu pregunta hay que volver a incidir en lo que tanto tú como Daniel habéis resaltado muy bien, que es el problema del solucionismo tecnológico, ¿no? Relacionado a la inteligencia artificial, ¿no? Y ahí surgen preguntas que qué formas de política la inteligencia artificial programa, a qué intereses sirve, quién asume los grandes riesgos que conlleva. Y no recuerdo quién dijo que la viabilidad de la tecnología como de la democracia depende al final de la práctica de la justicia y el establecimiento de límites a los abusos de poder, ¿no? Y ahí Kate Crawford, ¿no? Que es como una referencia en estos temas que tú entrevistaste, dice en su libro Atlas of AI que sugerir democratizar la inteligencia artificial para reducir las asimetrías de poder es parecido a argumentar que democratizar la fabricación de armas va al servicio de la paz, ¿no? Porque las herramientas del poder, acordaos, no sirven para desmantelar el poder. Claro, y ahí tenemos el problema de las grandes tecnológicas, ¿no? Lo que los franceses llaman GAFA, ¿no? Tú has puesto ahí el fango, ¿no? Que son quienes más invierten en desarrollo e investigación de IA, ¿no? Y claro, y por poner un ejemplo muy cercano de aquí y ahora, una de esas empresas es Amazon, que está aterrizando como si fuera una nave nodriza de la serie V en un solar de 190.000 metros cuadrados a unos 25 kilómetros de aquí en la localidad de Boves, concejo de Siero, ¿no? ¿Y qué ha pasado, ¿no? A nivel de un análisis democrático, ¿no? Si pensamos que las leyes urbanísticas son parte de nuestro ecosistema democrático, ¿no? De nuestro contrato social que garantizan la justicia espacial, ¿no? Amazon ha conseguido que la tramitación del permiso urbanístico, que generalmente demora 4 meses, se ha hecho en 2 semanas, 8 veces más rápido que para un vecino, que para una pyme asturiana que hubiera querido instalarse en ese lugar, ¿no? O también ha conseguido que se haya aumentado, digamos, el margen, la edificabilidad del solar, ¿no? Entonces, digamos, esto plantea claros problemas democráticos, ¿no? Después es bien sabido cómo la democracia no existe como tal cuando el poder militar es igual al gobierno, ¿no? En ese sentido llama la atención, y me gustaría leerles a ustedes una de las especificaciones de la oferta de empleo de Amazon en Asturias, que dice que para el gerente de TI, para este puesto Amazon requiere licenciatura o experiencia profesional o militar equivalente, ¿no? Y por último, creo que también podemos estar todas aquí de acuerdo que el derecho sindical es una de las garantías democráticas fundamentales y, como tú bien referiste también, las prácticas mafiosas de Amazon, está bien documentado cómo Amazon ha tenido prácticas muy agresivas contra los intentos de sindicalización de sus trabajadores en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, pues por situar un poco el caso de la inteligencia artificial llegando aquí a Asturias a nivel muy cercano, ¿no? Sí, es interesante cómo vendemos como inteligencia artificial lo que en realidad es un centro de explotación de personas, principalmente, ¿no? Que se dedican, además, el caso de Amazon es bastante paradigmático, ¿no? Porque el contacto de los trabajadores de Amazon con la inteligencia artificial es que su jefe es un algoritmo, que no es que sea un algoritmo que aprende cosas de ellos, sino que es una tablet que ellos llevan encima y que les dice dónde están las cosas. Y como el almacén de Amazon, que hace que, o sea, el sitio donde almacenan los productos que luego nosotros compramos a través de Amazon Prime, ¿no? Y que nos traen a casa gratis, están colocados de forma que facilitan el trabajo a las máquinas, no a las personas. Y entonces, pues igual que en el Corte Inglés, o sea, tienen, yo qué sé, pues todos los juguetes en un pasillo, ¿no? Y todas las medias en otro pasillo, y todas las cosas de cocina en otra planta distinta, separadas de los vasos que están en otro pasillo, y está todo como ordenado de una forma que para nosotros es lógica, ¿no? Es comprensible por objetos que están relacionados de forma contextual, ¿no? Cosas de cocina por un lado, cosas de vestir por el otro, pero en el caso de Amazon está todo, de hecho, ordenado por orden de productos que se compran juntos por motivos X, pues a través de Amazon, ¿no? Y entonces pues se juntan, pues eso, las medias con las cacerolas, las cosas, y la gente que trabaja allí no consigue encontrar la lógica de dónde están las cosas, y entonces tiene que encontrarlas siempre mirando su tablet. Y la tablet no solamente les dice, vete al pasillo 3
3, fila 5, etcétera, etcétera, todos hemos ido a recoger algún mueble en Ikea en alguna parte, en algún momento de nuestras vidas y sabemos cómo es, sino que además les miden todo el tiempo que están moviéndose, ¿no? Es decir, si en un momento se paran, la tablet les dice, oye, que te están pagando por hora. Y entonces es un régimen de maltrato que es un poco lo opuesto a la promesa de los robots que vienen a generar el almacén sin trabajadores, la planta sin obreros, etcétera, etcétera. Es decir, los sistemas insisto, no son sistemas de inteligencia artificial, sino de reconocimiento de patrones y en este caso de gestión de personas, de humanos, no han venido a facilitarle el trabajo al obrero, sino a hacerlo mucho más duro, ¿no? Bueno, hablando de todos modos otro de los problemas de Amazon es que vendemos una historia, ¿no? Que llega a Amazon y nos va a dar puestos de trabajo, va a generar un montón de riquezas y todo eso, cuando en realidad lo que hacen es bajar la calidad de la vida del trabajador, no pagar impuestos ni en España ni en Europa y bueno, pues Amazon normalmente pone sus plantas en sitios donde les sale más barata la electricidad y donde les salen más baratas las licencias y donde les sale más barato todo, ¿no? No viene a lugares que parecen prometedores, sino a lugares que le regalan todo lo que necesita, con lo cual viene a consumir recursos sin en realidad generar ninguno. Y uno de los problemas es que no tenemos acceso a esos datos, no sabemos por cuánto les sale el suelo, no sabemos cómo pagan las licencias, etcétera, etcétera. Pero esto es un problema que no tenemos solo con Amazon, sino que lo tenemos con todos los grandes negocios en España, ¿no? Y entonces, pues pensando en la democracia algorítmica, yo le quería preguntar a David, ¿cómo podemos hablar de democracia algorítmica en un mundo en el que no tienes acceso a los datos que deberían ser públicos, ¿no? Y cómo hacéis en Cibio para acceder, por ejemplo, a las subvenciones de los datos de subvenciones de las eléctricas, que ahora mismo, bueno, pues están todos los días en la tele, pero de los que no sabemos nada en realidad. Sí. Claro, sí, es complicado. Para los que no nos conozcáis, en Cibio somos una organización independiente, o sea, hacemos lo que se conoce como periodismo de datos, periodismo de investigación. Lo que intentamos hacer es extraer información de las administraciones públicas para que sean más transparentes y que rindan cuentas, que exista una mayor rendición de cuentas, un mayor control por parte de fuera. Entonces hacemos cosas como lo que decía Marta en la introducción, como investigar, por ejemplo, la contratación pública y cosas así, apoyándonos en las leyes, en ciertas leyes que te permiten exigir información y cuando no nos la dan vamos a juicio, etcétera, etcétera, ¿no? Es un poco el marco general. En el caso concreto relacionado con la mesa redonda de la inteligencia artificial, hay una cosa que se llama el bono social para las familias vulnerables, las familias con pocos ingresos que pueden tener un descuento en el bono de la luz. Entonces nosotros, como parte de nuestro trabajo de explicar lo que hace el gobierno y de los problemas que hay en las medidas que toman, detectamos que este programa, que se supone que tenía que llegar a 4 o 5 millones de personas en España que tienen problemas para pagar la luz, al final solo el 10% de la gente, o estaban entre un 10 y un 20% de la gente, estaba realmente accediendo al descuento, ¿no? ¿Por qué? Porque el proceso era extremadamente complicado y porque había un programa en medio que decidía si tu solicitud, además es una solicitud que tú no mandas directamente al gobierno, sino que mandas a tu empresa eléctrica, que no tiene mayor interés en que te den el descuento, porque ya ves tú qué complicaciones. Entonces, era un sistema extremadamente complejo. Nosotros intentamos ayudar explicándolo y haciendo una pequeña aplicación que te generaba los formularios para que tú pudieras ir con los papeles ya y que te dieran el descuento, básicamente, porque era muy difícil. Y además, ten en cuenta que es una ayuda que va dirigida a gente muy mayor, con pocos ingresos, muchas veces con poca educación. Es decir, precisamente la gente que peor se maneja en estas cosas, ¿no? Y además esto lo hicimos con el regulador, con el Consejo, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. Incluso la CNMC tenía problemas para entender el proceso, porque era como decir, Dios mío, es muy complicado, hay unas excepciones y no sé qué, tal cual. Entonces, al hacer nosotros la calculadora, y esto es por decir, ¿por qué se relaciona con lo que estamos hablando hoy? El problema es este programa que, es un ejemplo más de cómo se digitalizan, los procesos tradicionales, cómo los procesos de concesión de ayudas pasan a ser electrónicos. Hay un programa que toma la decisión, en vez de ser un funcionario que decide sí o no, sino que hay un programa aparentemente sencillo que simplemente tiene que implementar la ley, pero que luego, como veremos, es complicado.
hay un programa que toma la decisión de si sí o si no, ¿no? Entonces, nosotros, viendo que había un montón de problemas, hicimos la calculadora esta online, nos empezó a llamar mucha gente que decía que parecía que sí tenían derecho, pero que luego al ir a pedir la ayuda les habían dicho que no. Entonces, nosotros pedimos empezamos a pedir información sobre el programa este que estaba tomando las decisiones, y con la especificación, una vez que después de muchos meses reclamando para arriba y para abajo, os ahorro los detalles de proceso legal, básicamente conseguimos demostrar que había un problema, había errores en el programa que estaba tomando las decisiones. Y gente que tenía derecho a la ayuda, el programa le estaba diciendo que no podía calcular si tenían derecho o no, y les decían que no, ¿no? Entonces, esto genera un montón de problemas a gente que ya de por sí tenía problemas para crear la solicitud. Les llega una carta diciendo el programa no puede calcular si tienes derecho o no, y la gente se da por vencida, ¿no? Y esto es para nosotros un poco y ahora seguimos luchando para conseguir acceso al código fuente, pero bueno, luego sí que lo podemos desarrollar, no os quiero marear con todos los detalles, pero para nosotros el problema de estas cosas es que incluso un proceso que es supuestamente sencillo, una vez que se convierte en una cosa automatizada con una máquina que toma la decisión, enseguida las excusas que nos han empezado a dar y que anticipan un poco los problemas que vamos a tener es decir, uy, es que esto es que es tecnología, es que es código, esto es otra cosa, ¿no? Esto no lo podemos explicar. En el juicio ha venido gente del Centro Criptológico Nacional a decir que esto es un tema de seguridad nacional, que no nos pueden dar el código porque fíjate, entonces todo el mundo podría acceder a la agencia tributaria y saber lo que cobra su vecino, literalmente. Eso lo ha dicho un perito. Entonces nosotros estamos como, ¿pero qué me estás contando? O sea, entonces nos estamos enfrentando un poco al inicio de la transformación de procesos, donde hasta ahora tú te manejabas con una ley y hacías una pregunta y tenías que luchar por ella con un funcionario. Se está convirtiendo todo como en una caja negra donde se dice como no, el algoritmo ha dicho que no, o la máquina ha dicho que no. Y eso para nosotros es lo que nos da miedo. Y también nos da miedo que también hay un discurso como que engancha un poco con lo que tú decías al principio, que la inteligencia artificial no existe. Hay un discurso como que se intenta complejizar todo esto y decir, es que no lo vas a entender, ¿no? Como de, es que es muy difícil. Y yo estoy aquí para decir como que no es tan difícil y que al final los derechos que tienes como ciudadano, de derecho, por ejemplo, a conocer información, esos derechos los sigues teniendo, y tu derecho a reclamar una decisión inválida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nuestro miedo en el tema de la democracia y la tecnología y la inteligencia artificial es como que se excluya a toda la gente y se diga, no, esto es un tema de expertos, deja a los informáticos que lo hagan. Y también hay todo un proceso de decir, si esto lo ha dicho la máquina, no puede estar mal, ¿no? Como decir, ¿quién va a saber más, tú o la máquina, ¿no? Se crea una sensación de falsa objetividad. Que entonces, no sé si te estoy respondiendo a la pregunta, pero digamos, el problema es que los mecanismos tradicionales que ya funcionaban muy mal a la hora de conseguir información sobre subvenciones, contratos públicos, etcétera, etcétera, que ya de por sí en España es una tortura y nos obligan a estar literalmente años llegando al Tribunal Supremo para saber quién vuela en los aviones oficiales, que es un caso real que hemos tenido 4 años de juicios. Esto que ya funciona mal, en el momento en que introduces en medio inteligencia artificial, aunque sea muy chorra y sea una muy básica, en el momento en que hay una máquina en medio, todo el mundo levanta los brazos y dice, es que esto es una caja negra, ¿no? O esto no se entiende. Y eso es lo que nos preocupa, ¿no? Que en el proceso de perseguir una mayor eficiencia en la administración, etcétera, etcétera, al final lo que se está haciendo es transformar cosas en cajas negras donde nadie quiere tomar la responsabilidad y parece que la decisión la ha tomado la máquina. Ups. No, se me activa el reloj. Está ¡qué oportuna! Sí, estaba pero escuchando. El problema es que el problema es eso, como que la gente parece que nadie está tomando las decisiones cuando esas cajas en realidad las ha diseñado alguien, un funcionario o un legislador, y que no podemos perder de vista eso. Sí, esto es lo que llama Cathy O'Neil las armas de destrucción matemática, ¿no? Porque claro, aquí se da la doble trampa de que
que cuando tú ofreces una solución algorítmica a un problema que en realidad no lo es, como por ejemplo que haya pues un dinero para familias que necesitan una ayuda y que el gobierno no quiera dárselo, esto no es un problema algorítmico, en realidad es muy fácil darle el dinero a las personas que lo necesitan, ¿no? Pero el problema de la caja negra, ¿no? Pues el algoritmo ha decidido, es como la tapa que te impide perseguir cosas que ahora ya podíamos perseguir, como por ejemplo la discriminación como de género, por religión, por lo que sea, ¿no? Porque el algoritmo, en principio, si es un algoritmo, sabemos que siempre tiene razón, ¿no? Que siempre lo ha hecho todo limpiamente y que no ha elegido a la prima de su marido porque el algoritmo no hace esas cosas. Yo siempre pongo como ejemplo lo que pasó cuando hace unos años sacaron a un señor a rastras de un vuelo de United Airlines, no sé si os acordáis, que salió en todas las televisiones porque sus vecinos de asiento grabaron como dos tiparrocos le sacaban del vuelo y sangrando por la cabeza, ¿no? Porque se dio un golpe y él no quería salir. Y entonces United Airlines explicó que es que, pues tenían overbooking, que tampoco es un problema técnico, sino que es lo que pasa cuando una aerolínea vende más asientos de los que tienen un avión y resulta que viene todo el mundo. O en este caso viene una azafata además que necesita conectar con otro vuelo y tienen que echar a una persona que ha comprado su billete y lo ha pagado y está sentado en su asiento sin molestar a nadie, y entonces pues ofrecieron, yo qué sé, una habitación gratis de hotel para quedarte en un sitio donde no quieres estar, etcétera, y nadie quiso cogerlo, y entonces pues el algoritmo sacó a este señor. Y este señor no quería irse a su casa, había pagado su billete, no estaba haciendo nada malo, estaba sentado en su sitio tranquilamente y lo sacaron a rastras por no querer salir del avión a cuyo derecho había adquirido ya y había pagado. Y entonces ellos decían, es que el algoritmo le ha elegido a él. Y es interesante porque el algoritmo cumple aquí la doble función, primero, de no dejar que sea una azafata, diga, pues sales tú, porque entonces te metes en un lío legal, ¿no? Porque, por ejemplo, este señor era asiático y la podían haber acusado de haber elegido por ser asiático, ¿no? Y si hubiera sido alemán, pues por ser alemán. Es decir, el algoritmo tapa el hecho de que estás cometiendo, pues una infracción de la ley, ¿no? Pero luego, además, cuando dicen el algoritmo ha sido el algoritmo, es como si tuvieran un algoritmo para elegir a alguien de forma aleatoria, de forma limpia, cuando tú no necesitas a un algoritmo para eso. O sea, el algoritmo lo que hace es elegir a la persona menos valiosa del avión. Menos valiosa en el sentido de alguien que no vuela mucho, que igual está volando con un billete de saldo, ¿no? Alguien que no trabaja para una empresa que compra muchos billetes de avión todos los meses, alguien que no tiene una tarjeta oro. Es decir, lo que hace el algoritmo, además de básicamente hacer una discriminación que si la hiciera la azafata sería ilegal, también lo que hace es tapar el objetivo mismo del proceso, que es sacar a alguien del avión pero no meterte en un lío, no perder un cliente de verdad valioso. Y entonces, esta es la movida con... Claro, y esto, una empresa privada, tiene sus problemas y tal cual. Nosotros que trabajamos con lo público, para nosotros nos parece inaceptable, claro, porque tú al final, no puedes no puedes esquivar tu responsabilidad como legislador o como funcionario y decir, es la máquina, ¿no? Y al final, si una máquina, si un proceso está decidiendo si tú tienes acceso a un descuento en la factura de la luz o no, tú tienes derecho a saber cómo se ha tomado esa decisión en detalle. Obviamente. Igual, entonces, las excusas estas de no, es que es muy difícil y además vas a buscar el agujero de seguridad y tal, es como decir, no voy a publicar las leyes porque vas a encontrar la forma de estar en el límite de la ley, o no voy a publicar lo que tienes que pagar de impuestos porque entonces vas a buscar la forma de optimizar los impuestos. O sea, si las leyes son públicas, también todo esto tiene que ser público, ¿no? Y el cómo se entrenan estos... es que es otra discusión, ¿no? A mí hay una frase que me gusta mucho, que es que el machine learning es como el lavado de dinero, pero del sesgo, ¿no? Que tú entrenas una máquina con datos históricos que pueden estar sesgados, como por ejemplo datos policiales de arrestos, etcétera, etcétera, y luego usas esa máquina para decirle a la policía dónde tienen que patrullar, etcétera, etcétera. Y estás perpetuando lo que tú decías, ¿no? Estás perpetuando un sesgo, pero ahora no eres tú, sino que es la máquina, ¿no? Entonces estás como eludiendo tu responsabilidad y pasándosela al cacharro. Y entonces es lo que nosotros que trabajamos en la parte más de la administración pública, para nosotros esto nos parece especialmente inaceptable, digamos, ¿no? Sí, es lo que llaman el math washing, ¿no? Decía Cathy O'Neill en Armas de Destrucción Matemática, el lavado con matemáticas. Sí. El lavado con matemáticas. Bueno,
una de las cosas que para mí son características de nuestra época es que precisamente la opacidad de los procesos e incluso las incongruencias que plantean, las paradojas que plantean, ¿no? Es decir, que el mundo cada vez tenga menos sentido porque las decisiones que se toman cada vez se toman desde cajas negras que ya no tienen sentido, lo que produce es una sensación como de incompetencia para la vida que genera unos espacios mentales muy negativos, ¿no? Porque es una especie de hacerte luz de gas, ¿no? De ya no poder entender en qué mundo vives ni poder operar en el mundo en el que vives. Y entonces pienso que esto tiene mucha relación con el hecho de que somos incapaces de imaginar futuros que no sean distópicos, que somos incapaces de imaginarnos, pues eso, futuros no apocalípticos, ¿no? Y en este caso pienso que el trabajo de Pinar, hi Pinar, es especialmente interesante, ¿no? Porque ella lo que hace es utilizar datos también que están disponibles para todo el mundo, pero para generar espacios mentales que tienen más que ver con el espacio, con la materialidad del mundo en el que vivimos, ¿no? Con los aspectos biológicos de nuestro contexto, para poder imaginar nuevos mundos, en muchos casos mundos que ya no nos incorporan a nosotros, ¿no? Que nos han perdido a nosotros, y en ese sentido me recuerda un poco los trabajos que hacen Superflux o que hacen Rimini Protocol, pero me gustaría que hablara un poco, Pinar, de por qué es tan difícil imaginar futuros no distópicos y cómo podemos empezar a contar relatos distintos sobre quiénes somos, sobre nuestro planeta y sobre qué nos espera y qué podemos hacer. So do I speak in English? No sé si me dirijo a ustedes en when I speak? inglés, I'm sorry, me it's a oyen little bien. bit of a weird setup for me. So I can see you. Okay, Sí, la great. podemos escuchar bien, perfecto. Now, thank you so much, and I've been following Muchísimas with the gracias. translation. So He this is a very, seguido very toda la exciting conversación a discussion. través de la Actually, interpretación simultánea, one un thing that debate I muy want to interesante. Algo mention que is me that gustaría there are of course mencionar always es other que obviamente ways siempre that hay are otras not dystopic formas to que no approach son these distópicas topics. There are like para acercarnos a various estos ways temas. of Hay creating narratives. diferentes As formas much de as acercarse a I've estos been, temas you no know, distópicos, como imagining, decía, for instance, as y you mentioned podríamos in the beginning, imaginarnos, como one mencionaste of my tú al works, an principio, una de mis ecosystem of obras, excess. el ecosistema I del imagine exceso. what Y we para could esta think of obra as a darker yo me future. imaginé lo que podría ser un Actually, futuro más it's only oscuro. from a more anthropocentric Y perspective solo that it gets desde dark, una because perspectiva más the whole idea antropocéntrica is es cuando that todo comienza. La the idea que ocean is subyace full a of esta obra plastics, es que el and océano then está lleno de life evolves, plástico so y you la know, vida live va off of plastics. evolucionando y todos So perhaps estamos there's no rodeados de space left plástico for en el medio de este mankind or océano humankind, de but there's plástico. plenty of space for new Y hay creatures to muchísimo emerge. espacio So para it que really emerjan depends nuevas on when you're looking at criaturas. this, like whose perspective you're taking. Y But dependiendo un poquito to del kind of enfoque que come asumamos, closer to veremos this uno u notion otro of AI and futuro. where we're headed with it, Y en cuanto a la noción I de la want to bring up another work inteligencia that I artificial, yo have been working quería on, compartir con ustedes otra obra en la que he estado trabajando, 2015-16, creo que the desde el Kiki AI, 2015 o who el happens to be in 16, the la obra de background Kitty, here que with está aquí, Zoom, de which is trasfondo, an artificial la foto intelligence de este overlord gatito, ¿no? that governs Gatito, a perdón, European que es city. la And in a traducción work de like Kitty, this, mi I just obra. wanted to kind of Bien, push the esta question obra lo que to the quería era limits, plantear la pregunta hasta un automation and límite AI are already, de si super la active in inteligencia how they live our artificial ya está lives. muy So as activa y this is a cómo global vivimos phenomenon nuestras that's vidas already en este happening, nuevo there's so entorno many con esta nueva artificial inteligencia intelligences that are artificial. invisible to us, they're already at work. But what if, AI ¿Qué starts pasaría si gaining la positions IA or comienza a ganar getting, más terreno let's en say, nuestro a mundo certain type of y social status that comienza wasn't incluso available to a it tener before, un such estado as, social y roles podría in realizar incluso diferentes papeles dentro de un gobierno o dentro de la gobernanza a modo de líder, ¿no? De incluso convertirse en un líder mundial. Watson de IBM me inspiró para esta obra porque cada vez pues también va ganando este carácter de famoso, de tener más adeptos, y a mí también me interesaba pues integrar la sanidad, la educación, etcétera, etcétera.
Es decir, todos estos aspectos que van a estar ahí para construir esto futuro que va a estar regido por los datos. Por otro lado, también quería plantearme la pregunta de quién va a abrazar este poder, ¿no? Quizás podríamos tener algo como lo de Watson, ¿no? Que quizás tenemos tantos datos que antes no podíamos procesar y que se puedan procesar en el futuro. También lo que me llamó la atención es que la mayor parte de las IAs, las inteligencias artificiales, bueno, no estoy hablando desde el punto de vista holístico, de representación holística, pero muchas veces, por ejemplo, no tengo una cara, no tengo un rostro, algo con lo que pueda interactuar para intentar humanizar estas inteligencias artificiales. Así que esto me hizo pensar en la falta de la emoción en la investigación de la IA y cómo podríamos cambiar la forma de interactuar con la IA, intentando imbricarla de un poquito de emoción. Si nos imaginamos, por ejemplo, otro mundo con menos estrellas, imaginemos, yo creo que esa vía, bueno, pues va a necesariamente incluir la emoción, y la inteligencia artificial tendrá que contar con otros diseños, otros enfoques más emotivos, para intentar, bueno, pues brindarles otras capacidades de pensamiento, para intentar contar con un mundo más realista, con una versión un tanto menos oscura de la que tenemos ahora. Yes, thank you so much, Pinar. I'd like to ask you, all of you, thinking again. Gracias, Pinar. De hecho, os quiero preguntar a cada uno de vosotros, pensando de nuevo en, bueno, pues Pinar ofrece, lo vemos de fondo, como nuevas entidades para imaginar futuros dominados por la inteligencia artificial que son menos aterradores de los que estamos pensando en estos momentos, ¿no? Y que ofrecen más opciones que las de, pues eso, el de los trabajadores esclavizados por una inteligencia artificial, de las personas vigiladas por una inteligencia artificial, etcétera. Y querría que me contarais cómo imagináis vosotros, o sea, cuáles serían las formas transformadoras en las que vuestras disciplinas, la arquitectura, el análisis de datos, el periodismo, etcétera, el arte podría empujar ese tipo de realidades, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer para que efectivamente ese mundo dominado por la inteligencia artificial, o al menos un poco mediado por ella, sea menos aterrador y más rico y creativo? Hemos pasado a la parte de pasiones alegres, que es mucho más entretenida. Yo preparé una diapositiva, si por favor la puedes poner, que ayuda a ilustrar lo que voy a contar ahora, que es eso, la pregunta de la mesa, ¿no?, de cómo puede la IA asistir a la democracia y a qué se parece, ¿no? Y traje algunos ejemplos. El primero es la idea de democracia aumentada, que viene del MIT, y que es también una institución fascinante, pero también muy problemática, ¿no? La idea de que podemos tener como unos gemelos digitales, ¿no? Está ahí un poco arriba a la izquierda, como un parlamento en el que hay esa ilustración con esos bots, ¿no? Que serían unos agentes de software que estarían entrenados para ser nuestra representación virtual en los parlamentos, ¿no? Sería que nuestro representante elegido cuantifica todos esos inputs de nuestros avatares digitales, que estarían entrenados para votar, saber lo que nosotros pensamos de cada votación específica en el Parlamento, por ejemplo, ¿no? Esto ya pasa en la bolsa, ¿eh? La bolsa ahora mismo es así. Ya no hay tíos gritando por teléfono, sino que básicamente es esto. Y lo que es interesante que ponen del proyecto, que está en fase como de lanzar la idea, que ellos hablan de que el algoritmo utilizado para hacer esas predicciones sería escogido por cada usuario en un mercado abierto de algoritmos, ¿no? Lo cual parece también muy fascinante, pero plantea también todos los problemas de la capacitación, la necesidad de una pedagogía, la necesidad de que la población vaya aprendiendo de todas estas cuestiones que no son sencillas, ¿no? Y ahí, más en el arte, Rimini Protocol llevó un poco a la práctica como un teatral, ¿no? Como un teatro interactivo, lo que podría ser la democracia aumentada, con ese proyecto que se llama State, ¿no? Que imaginan
básicamente la humanidad como la nube de una inteligencia artificial que ha conseguido como reducir la violencia, solucionar los problemas ambientales y demás, ¿no? Pero yo quería hablar un poco de un ejemplo más en la escala más menudo, en nuestro contexto más nacional, que es el proyecto, bueno, digamos, los laboratorios ciudadanos, la importancia de los espacios tecnopolíticos donde se responde a las preguntas de para qué la tecnología y el cómo, ¿no? Tienes 3 minutos. Vale, sí. Y ahí está el proyecto de Decidim en Barcelona, que están desarrollando código, tienen un proyecto de software libre con 27.000 usuarios registrados, 11.700 propuestas, y lo que están viendo ahora cómo utilizar la inteligencia artificial para mejorar ese sistema de código abierto, ¿no? Están, por ejemplo, estudiando la posibilidad cómo los presupuestos participativos podrían ser optimizados con algoritmos, ¿no? Entonces, básicamente, y han hecho una experiencia piloto en el Ensample con un presupuesto de 500.000 euros en los que, utilizando los algoritmos, han conseguido que se aprovechara mejor el dinero y encajara mejor con la representación, los apoyos de cada propuesta, ¿no? Y es una experiencia muy pequeñita, pero yo creo que las cosas también van un poco por ahí, ¿no? Y la necesidad clara un poco de los laboratorios ciudadanos, de espacios donde haya humanos, máquinas, y donde estas cuestiones sean confrontadas de una manera más social, ¿no? La importancia de la ciencia ciudadana, la importancia de instituciones como Medialab Prado en España, que trabaja todas estas cuestiones. Aquí, por ejemplo, en Laboral tuvimos hace muchos años, hicimos un proyecto de una sala de situación ciudadana, lo que sería un espacio tecnificado para tomar decisiones urbanas de manera tecnológica y más democrática, ¿no? Y un poco sería un poco y en ese sentido, Decidim, por ejemplo, que creo que es también relevante, está trabajando a nivel de código, pero también tienen lo que llaman el Canódromo digital, que es recupera la figura del Ateneo, ¿no? Del Ateneo obrero, pero en el siglo XXI como un Ateneo digital, ¿no? Entonces, creo que es como, si hablaban estos en el MIT, que tenemos que es bueno que escojamos los algoritmos, necesitamos juntarnos todas para aprender un poco más de esos algoritmos, ¿no? Sin duda. Bueno, esto engancha muy bien con vuestro proyecto de los a dónde van mis impuestos, etcétera, que yo no sé, recuerdo un año que el Guardian hizo un despiece también muy visual sobre dónde iban los impuestos del gobierno británico. Pero claro, hablábamos antes, David y yo, de que en Inglaterra, que es de donde vienen muchos de estos proyectos, el acceso a los datos es mucho más grande. Es decir, hay una ley de transparencia que de hecho funciona y que no tienes que llevar al gobierno a juicio como hacéis vosotros todo el rato, ¿no? Pero sí, antes de que me respondas, sabemos que esto es verdad y nos quedan exactamente 7 minutos. Así que yo te quería preguntar, ¿qué herramientas ves posibles de inteligencia artificial que podrían asistiros a vosotros en, bueno, pues facilitar más datos a la ciudadanía, hacer esto tan importante de olvidar lo que está diciendo el político y contar lo que está haciendo de verdad, ¿no? Entonces, ¿qué datos, o sea, qué herramientas hay disponibles? ¿Cuáles podríamos o deberíamos inventar? Y a lo mejor se te ocurre alguien que esté ya utilizándolas de forma efectiva para que los ciudadanos podamos estar mejor informados? Bueno, yo creo que para que los ciudadanos estén mejor informados, el papel del periodismo es fundamental. O sea, yo vengo un poco de hace 10 años, había un poco la utopía esta de que con los datos abiertos la gente iba a llegar a su casa y se iba a poner a inspeccionar las cosas de los datos de la administración, que no es realista porque la gente llega a casa agotada y se quiere tomar una caña y es normal. Entonces, lo que tiene que haber es intermediarios, bien organizaciones independientes como nosotros, bien un periódico o alguien que analice la información y la ponga en contexto, ¿no? Y nunca lo sabremos porque los datos de la administración no son claro, abiertos. Nuestra lucha es un poco que exista la materia prima para que la gente independiente, o sea, si a ti te preocupa, por ejemplo, el almacén de Amazon, que tú tengas la capacidad de explorar y de demostrar si ha habido trato de favor o no, qué condiciones ha habido, etcétera, etcétera. O sea, nosotros luchamos para que esté la materia prima de todo esto. Entonces, yo soy informático, yo creo que la inteligencia artificial tiene un papel, también creo que hay un hype enorme, o sea, hay una burbuja aquí de que parece que es una magia esto, cuando en realidad muchas veces son algoritmos muy estúpidos que solo saben hacer una cosa. Pero, por ejemplo, a nosotros lo que nos preocupa es que esto se suele desplegar siempre en la administración en plan que la gente no nos estafe cuando pide el ingreso mínimo vital, en vez de intentar desplegar la tecnología precisamente para ayudarles
y la administración que tiene toda la información, podría mandarte una carta diciéndote, oye, que hemos visto que cobras muy poco, toma, que tienes derecho a esto de forma proactiva, en vez de aplicar la tecnología solo a gestionar las solicitudes e intentar detectar el fraude, ¿no? Y en otros países ha habido casos muy gordos. En Holanda hubo una polémica brutal porque había un sistema de control de subvenciones que se demostró luego que iban a por los barrios más pobres. O sea, hay como una obsesión por decir, a ver, que este señor pobre no me estafe con el bono social, y en cambio luego no se despliega esta tecnología para, por ejemplo, la contratación pública. Nosotros hemos destapado unos chanchullos brutales donde para darle un contrato de 100.000 euros a tu amigo lo partes en 6 bloques de 15.000 y entonces lo repartes a dedo, ¿no? Entonces, esto que es muy obvio y que nosotros en una investigación de 2 meses demostramos que estaba por todas partes, no se despliega la tecnología para detectar esta corrupción, sino que se va siempre a por pues eso, la persona que ha pedido el subsidio y que encima le estás obligando a saltar por 5 pasos y a venir con 10 papeles, cuando al final la administración tiene toda esta información. Entonces, ¿por qué no haces un asistente o algo que realmente te lleve de la mano, que te diga, mira, que hemos mirado que tienes derecho a esto, ¿no? Entonces, ese es mi escenario utópico de la tecnología para el bien. Claro, pero esto, de nuevo, es uno de esos problemas que no son problemas técnicos, ¿no? Porque, por ejemplo, Hacienda tiene un sistema completamente automatizado para ponerte una multa de 2,375 si tú has entregado la declaración un día tarde, y sin embargo parece que se le escapa a la gente que lleva todo lo que gana a un paraíso fiscal. Esto a mí no me parece un problema técnico. Sí. Es decir, a lo mejor es que es un algoritmo que solo ve lo pequeño y que no ve los árboles gordos en el bosque, ¿no? Sí, sí, totalmente. No, y eso es un problema político. O sea, ya falta la voluntad para desplegar la tecnología en estas cosas. Y Pinar, finalmente, yo quisiera preguntarte, para cerrar ya esta pequeña sesión, y agradecerte, sé que son las 3 de la mañana ahí donde estás, gracias por estar despierta para nosotros. Quería preguntarte cuáles son los aspectos de tu Kitty AI que mejoran la vida de las personas. Sí, muchísimas gracias. Lo más importante sobre Kitty IA en oposición a otras obras es que Kitty puede amar. Así que lo tenemos que pensar de esta forma, ¿no? Hay ciertos, no los llamaría primitivos, sino AIs primitivos, y sin embargo a Kitty le importan los ciudadanos, hay emociones, la conexión no es política, sino que se trata más bien de una recogida de datos personal, emocional, y además Kitty IA siempre está ahí a modo de ayudante o como el gran hermano que siempre te está observando, siempre recogiendo datos de los ciudadanos a través del Internet de las cosas o diferentes aplicaciones. Si se utiliza de forma adecuada, lo que va a comenzar a ocurrir es que en cuanto se generan esos datos, los gobiernos pueden actuar en base a esos datos. Y obviamente que puede haber, diferentes aplicaciones de este modelo. Pero cuando yo creé a mi Kitty, a mi gatito, pensé, por ejemplo, que si la calidad del aire, va a menos en un vecindario, pues Kitty nos lo puede contar para que solucionemos ese problema de contaminación atmosférica. La perdimos a Pinar. Espero que momentáneamente. La perdimos. We did. Bueno, esto que dice me parece, en cualquier caso, muy interesante. Aquí estás. Sí. Bueno, entonces su Kitty AI, su modelo de gobernanza algorítmica, que es un gato, tiene la capacidad de amar. Parece una capacidad que muchos de los miembros del Congreso han perdido, así que en cualquier caso sería una mejora. Me recuerda un poco al famoso poema que usaba Adam Curtis para su serie documental, ¿no? El de All Watched by Machines of Loving Grace, que era un poco el sueño de los 70, ¿no? Que efectivamente todos fuéramos no tanto vigilados, sino como vigilados como una especie de Dios benévolo por todas esas máquinas sin sesgos de ningún tipo, bien intencionadas, capaces de hacer que el mundo fuera un lugar tan eficiente que ya no tuviéramos que volver a
a trabajar. No sé si es el futuro más utópico que podemos imaginar. Pienso que aquí ya hemos establecido que la mayor parte de los problemas técnicos que tenemos para llegar a un futuro mejor no son técnicos, son más bien políticos y están vinculados con la opacidad. Lamentablemente tenemos que dejarlo aquí. A mí se me ha hecho súper corto, sobre todo porque hemos perdido a Pinar. Pero bueno, quiero darle las gracias a La Laboral por organizar esta jornada tan interesante. Gracias a Elena y a Patricia por habernos traído aquí a hablar, bueno, pues de temas que son y van a seguir siendo principales durante los próximos 10 años y que tenemos que vigilar de cerca, porque efectivamente el imperio de las cajas negras no nos beneficia de ninguna manera. Muchas gracias por haber venido y bueno, pues os emplazamos a el siguiente evento de Laboral. Espero que sea pronto. Gracias a todos por venir y gracias a David y a Pablo. Pues vamos allá. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo ya sabía que tú tenías una pregunta. Reflexión mezclada con pregunta que no creo que tenga respuesta. La mía yo no la tengo, por lo menos. Hablando de esto de Amazon, que se iba a instalar, no me acuerdo dónde se va a instalar, y que hay un montón de gente que reflexiona sobre problemas que hay, y hay otro montón de gente que estará diciendo voy a ver si mi chiquillo echa el currículum y lo cogen, y ¿qué hacemos con esa gente? ¿Cómo la miramos? ¿Necesitan una tutoría que igual bebe de algoritmos que diga, si este gana 4, va a pensar de esta manera, pero mira, esta separada que tiene 3 chiquillos y cobra el salario social, va a pensar de otra? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Le damos esas tutorías para que aprendan entre comillas, o pensamos que pueden ser como el buen salvaje? Son buenos y piensan lo correcto. ¿Qué hacemos? ¿Los dejamos o no? Porque si no, ¿en qué acabamos? En una aporofobia, porque los pobres tienen muchos problemas mezclados consigo mismos, no entienden nada, van a sacar un billete, dependen del que está al lado, que tenga buena voluntad y les ayude. ¿Qué tenemos? Una aporofobia gigante y cada vez mayor. Repito, yo no tengo la respuesta, pero es una pregunta que no se me suscitó aquí. Llevo mucho tiempo pensándola porque, como dije antes, di clase a un colectivo de la tercera edad y era terrorífico las armas que tenían para enfrentarse al mundo. Y de esto hace ya unos años. Esa brecha de la que hablaba antes creció exponencialmente y no se puede dejar a gente así. No se puede dejar a gente así. Repito, es una reflexión que igual no tiene ni respuesta. Bueno, yo a la reflexión no sé si tengo respuesta, pero mi primera respuesta a la pregunta de qué hacemos con esta gente a la que ofrecen un trabajo en Amazon y que echan el currículum, yo pienso que aquí lo importante, y aquí probablemente vosotros dos tenéis mucho que aportar, es recordarles que tienen derechos laborales, que Amazon viene de un país donde eso no existe, pero en España sí, y nos ha costado mucho esfuerzo, mucha sangre y muchos disgustos tenerlos. Y la otra cosa, recordarle que lo que hace Amazon, lo que puede hacer Amazon en España no es culpa suya, ¿no? Porque a veces parece que somos nosotros los ciudadanos los que tenemos que enfrentarnos a las grandes empresas tecnológicas con sus abusos de poder, cuando en realidad son nuestros gobiernos los que tienen que establecer los límites de sus actuaciones, ¿no? Y en este caso, pues tanto Pablo como David probablemente tienen ideas para responderte. Oye, ¿empiezas tú? No, bueno, yo me quedo con la parte final de lo que comentabas, que es lo de que habías trabajado con gente mayor que tenía unos problemas enormes. O sea, nosotros alucinamos cuando pusimos la calculadora esta para generar los papeles para pedir el bono social. Los casos que nos llegaban, brutal. Y durante la pandemia, que estábamos informando también de cómo pedir el ingreso mínimo vital y estas cosas, claro, porque llegan casos terroríficos de gente en plan, tengo 75 años, discapacidad del 50%, me están pidiendo el certificado de empadronamiento aquí, pero yo es que vivo en una habitación que me han dejado, no sé dónde, y me están diciendo que presenten esto online, pero me piden un certificado digital y es como, no me funciona a mí el certificado digital, le va a funcionar a la mujer esta de 75 años, que le dejan una tablet no sé cuándo para hacer... Claro, entonces...
lo de la brecha digital es brutal. Y por eso para nosotros nos parecía tan tremendo, o sea, los casos que nos llegaban de gente que pedía un subsidio, que no se lo pide directamente al gobierno, sino a su empresa eléctrica, la empresa eléctrica le ignora, luego le manda una carta diciendo que no. Pero que no, ¿por qué? No lo sé, que no. Que me ha dicho él. Entonces, es algo que no se suele ver, porque además afecta a gente mayor o vulnerable. Entonces, a nosotros esto es un problema importante. Y el hecho de que cuantas más cosas se mueven online, que tiene sentido, o sea, y de verdad, y hay una parte que tiene sentido, que se puede hacer más eficiente y tal, no se puede abandonar a toda la gente que se queda detrás. Y hay casos, muchísimos casos, y es un problema gordísimo. Pero no tengo solución. Quiero decir, nosotros intentamos dar la brasa con esto y ya está, pero quiero decir, no, pero hay que intentarlo, sí. Sí, claramente el desempleo es altísimo, es uno de los principales problemas que existen y un poco incidir en lo que comentaba Marta. En cuanto se produzca la contratación, lo que tienen que hacer estos trabajadores de estas grandes compañías es buscar las maneras de defender sus derechos, ¿no? Y ahí está el caso en España, creo que muy importante, de cómo responder al capitalismo de plataforma, ese capitalismo digital que explota a los trabajadores como falsos autónomos y demás, que es el caso de la ley Rider, ¿no? El caso de la ley Rider fue que fueron los trabajadores los que se organizaron, los que tuvieron que ir detrás de los fondos para llevar el caso a la justicia, los que lucharon. Es como una forma hoy, ese es el sindicalismo contemporáneo, es una forma de activismo que es fundamental para conseguir que esas empresas no exploten a los trabajadores sin ningún tipo de garantías, ¿no? Y me está viniendo a la cabeza a mí el caso también de las Kellys, que ahora se habían organizado y que ahora estaban montando como su propia plataforma para reservar en hoteles donde se les respetara los derechos y tal, que no sé cómo ha ido, pero sé que estaban en goteo, por ejemplo, recaudando dinero para montar su propia plataforma de reservas, porque es eso, les están... Claro, porque o sea, no hemos hablado mucho, porque no da tiempo a todo, del impacto que tiene toda la automatización en el mercado del trabajo, pero es eso, o sea, básicamente se crea un gap enorme, o sea, se crea un hueco enorme entre la gente que está trabajando por debajo del algoritmo y los que están por encima, ¿no? Tu jefe es un algoritmo y es el peor jefe que puedes tener en la vida, porque sabe todo lo que haces, no tiene corazón, te va a exprimir hasta que te rompas. O sea, la gente de Amazon los repartidores están meando en botellas de plástico para no parar el coche, y luego encima ahora se comentaba que les habían puesto una cámara en la furgoneta de reparto que iba vigilando todo el rato lo que hacían y les iba quitando puntos si hacían algo que era contra la seguridad, ¿no? Entonces, si por ejemplo les adelantaba un coche y se metía el coche justo delante de ellos, como estaba muy cerca, o sea, era como, uy, 2 puntos menos, ¿no? Y el repartidor cagándose en todo como diciendo, pero yo no he sido. Y claro, esto automáticamente te genera te quita dinero de la nómina, o sea, te pone una penalización, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el cómo vamos a gestionar como sociedad esta desigualdad que va a ser brutal entre la gente que va a tener un trabajo normal con un jefe normal y la gente que va a estar a merced del algoritmo de si trabajas para Uber o lo que sea, es que no me da trabajo porque he tardado más en repartir el último paquete y ahora me penalizan, no me da la hora buena para repartir comida, entonces estoy perdido, ¿no? Entonces es un problema gordo como sociedad, el cómo organizarse los trabajadores o el gobierno, cómo puede regular esto para evitar que la desigualdad aumente cada vez más y que acabe un montón de gente ahí abajo sin posibilidad de salir de ahí, apretada, o sea, exprimida al máximo por el algoritmo sabio, ¿no? Claro. Que ni amor ni gracia ni nada, ¿no? Ni amor ni gracia ni nada. Bueno, hay que ver también en países en países europeos donde los sindicatos son más fuertes que en España, que no son pocos, por ejemplo en Alemania, donde ves que las plataformas, primero, funcionan de otra manera y segundo, hay muchas más plataformas locales haciéndoles la competencia y de hecho plantándoles cara, ¿no? Es decir, que en el momento en el que el país defiende la legislación local, ¿no? Y defiende a los trabajadores locales, de repente el talento local y el dinero local vale más. Entonces, cuando llega Amazon y tu gobierno le da facilidades para que entre, generalmente lo que estás haciendo también es eliminar, es como un herbicida, ¿no? Elimina la posibilidad de que las empresas locales prosperen, haciendo lo mismo, pero cumpliendo la legislación local, porque claro, es mucho más fácil hacer dinero cuando explotas a los trabajadores y no tienes responsabilidades sociales. Entonces, bueno, pues volviendo a la pregunta, pues la manera es efectivamente explicándoles lo que es un sindicato, explicándoles cuáles son sus derechos, lo que ha costado conseguirlos y que aprenda a defenderlos. Claro, esto ya lo decía Marx. Si los obreros necesitan trabajar para poder comer
para que coman sus hijos, pues es muy improbable que se rebelen contra la máquina que les explota, ¿no? Pero en este caso, pues ahora tenemos leyes que teóricamente deberían hacer ese trabajo. A lo mejor hay alguna otra pregunta en la sala. ¿Alguien? ¿Nadie? Hemos sido tan exhaustivos, tan absolutamente demoledores, que no tenéis ninguna pregunta que hacernos. Tan claros. Pues, ¿cómo estamos de tiempo? Creo que hay una pregunta por ahí. Sí, por favor. 2 preguntas. Una pregunta rápida. Quería saber, no lo habéis puesto todo muy negro. ¿Hay algún caso, algún ejemplo en el que hayáis encontrado y se publique un algoritmo y se pueda participar en su estudio, difusión, conocimiento o mejora? ¿Puedo responder yo para empezar? Me encanta que hagas esa pregunta. Hay un mundo completamente desconocido para mucha gente que se llama el software libre y el software libre es un mundo de algoritmos completamente transparentes en el que generalmente los programas y los sistemas funcionan muy bien porque cuando tu algoritmo es visible hay un montón de personas que no tienen nada mejor que hacer que sacarle los agujeros para sacarte los colores en los foros y entonces suelen ser sistemas muy limpios y es el motivo por el cual todas las cosas importantes se hacen con programas de software libre y sistemas de software libre. Por ejemplo, mandar cohetes a la Luna. Los lugares donde se funciona con software libre, pues la NASA, el CERN, los sistemas, las armas militares, etcétera, 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 trabajan con software libre, que son algoritmos abiertos precisamente por esos motivos. Y todo lo que tenemos ahora mismo, pienso yo, que surge de una época en la que el software libre era pues la principal fuente de aprendizaje para la gente que ahora ha construido Internet. Es decir, eran programas en los que tú podías entrar, aprender cómo funcionaban, modificarlos, aprender qué pasaba cuando les hacías agujeros, etcétera, etcétera. En un contexto en el que además podías ir a los canales del IRC a hablar con la gente que los había hecho, a la gente que los había diseñado para que te ayudara a romperlos y a hacer otra cosa distinta con ellos, ¿no? Entonces, no sé, la mayor parte de la gente que conozco que ha hecho cosas importantes en programación viene de ese mundo y ese es un mundo que ahora nosotros no tenemos. Es decir... Bueno, pero por completar, el proyecto del que yo hablé muy brevemente, Decidim, es un proyecto de software libre. Proyecto de código abierto, que es una iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona, donde participan desarrolladores de Linux y todo el código es auditable. Entonces sí que existen pequeñas iniciativas que tienen que ver con gobierno y democracia que están trabajando con algoritmos y software libre. Bueno, yo estoy pensando también en algoritmos con el que interactúes, digamos, de normal y que sean buenos o que normalmente no sean malos. Pero el problema es que el algoritmo se convierte en malo en el momento que se diseña para optimizar algo, como el algoritmo de YouTube quiere que te quedes en la página, ¿no? Entonces está ahí como buscando el botón quedar para que tú te quedes ahí toda la tarde viendo vídeos. Entonces lo que al final eso degenera. Pero estoy pensando cosas más benignas, como por ejemplo que tú digas que quieres ir de aquí a Mieres y te diga la mejor ruta. Eso es un algoritmo que hasta ahora yo creo que no se ha convertido en malo todavía, porque igual nadie ha conseguido saber cómo sacar dinero de ahí. Pero digamos que es un algoritmo en el que confías, y si tú dices que quieres irte a Cádiz en coche, te va a encontrar la mejor ruta. Y yo hasta ahora no desconfío de estos algoritmos, no creo que no hay nada malo. O sea, que creo que es un ejemplo de algoritmo sano, que no tiene ninguna maldad ni tiene ningún incentivo perverso oculto, y que tú le preguntas y te responde, y es una maravilla de la tecnología el hecho de que tú hay distintas versiones, pero que es algo que antes era muy complicado y ahora es magia, ¿no? Tú abres el teléfono y tal. O incluso buscar en internet, aunque ahí, por ejemplo, al buscar en internet, como luego ha habido gente, con el momento en que ha habido dinero de por medio, la gente ha intentado engañar para aparecer primero en los resultados, ahí todo se ha complicado un poco, pero también son algoritmos que inicialmente al menos yo creo que no eran malos. No son como los de Facebook o YouTube, que están siempre intentando engancharte, ¿no?, al contenido extremo de lo más tal. Entonces, igual son buenos ejemplos. Bueno, No sé. pero a lo mejor el algoritmo que te dice cuál es la mejor manera de ir de un sitio a otro te hace pasar por un restaurante y no por otro. Claro, sí, no, y está el rollo de que puede ser que
o por una gasolinera, O que te no por otra. haga ir por el... Sí, no sé, igual hay... Y dices que no ves la manera de hacer negocio, así hacen negocio. Ya, no, claro, pero igual hasta ahora no se ha aprovechado, ¿no? Igual dentro de 2 años estamos diciendo, fíjate, recuerdo cuando antes podías preguntarle a cómo ir a un sitio y no tenías que estar sospechando que te estaba mintiendo. Igual dentro de 2 años estamos aquí diciendo, pues fíjate, ahora me ha llevado por un sitio más largo porque quería que pasara por no sé dónde, ¿no? Yo creo que de momento no hemos llegado ahí, pero igual sí, igual la gente empieza como a intentar explotar esto y dentro de 5 años no te puedes fiar de tu teléfono cuando te le digas cómo voy andando de aquí a otro sitio, ¿no? Porque quiere que pases por no sé dónde para que veas un cartel o algo así, no lo sé. Igual nadie todavía le ha dado la vuelta a eso. Yo me siento como el corazón negro de esta mesa. Porque yo me dedico a estudiar. Pero que ahí yo creo que no ha llegado la mancha. Ahí. Sí, de hecho, no sé si os acordáis cuando se pusieron de moda los Pokémon Go, ¿no? Que estaban basados precisamente en llevarte a sitios, ¿no? Y que efectivamente los sitios a los que te llevaba estaban generalmente rodeados de McDonald's y de Pizza Hut y todo eso, que habían pagado un buen dinero para que tú pudieras ir a cazar Pokémon en estos sitios. Pero tenemos una pregunta. Yo te estaba mirando a ti porque estabas haciendo esto. Ok. Vale. No, bueno, nada, brevemente compartir, como habéis hablado de Amazon también y la instalación de Amazon en Asturias, ¿no? Cómo fue, bueno, yo estoy en el Parlamento asturiano y cómo fue la llegada, cómo la vivimos, ¿no? Nosotros nos enteramos con la llegada de Amazon porque nos llama el gobierno, nos pide que no hablemos sobre Amazon, que haya silencio absoluto, nos citan una reunión secreta en un búnker en el edificio del gobierno, la reunión fuera de agenda, tal, y empiezan ahí todos los grupos políticos, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Decir, oye, esto lo vamos a hacer público, ¿no? Y conforme salían de la reunión, claro, nos ponen un PowerPoint diciendo Amazon va a favorecer el comercio local, va a generar mogollón de empleo y tal. Y la paz está en muy el bien. mundo. Y ya va saliendo, claro, el resto de partidos, bueno, pues diciendo es una gran oportunidad, Amazon va a ser una experiencia, tal cual, ¿no? Entonces, nosotros pedimos los contratos, decimos, oye, ¿qué habéis hecho con Amazon, ¿no? Y entonces no nos empiezan a darlo, nos bloquean los contratos, ¿no? Dicen, pedimos una solicitud en el Parlamento, nos pasa el plazo, nos dicen que no, presentamos una queja, nos dicen que no, presentamos una queja, y hace el informe jurídico, el letrado del Parlamento, diciendo, oye, que tú no puedes bloquear esto, ¿no? Y la explicación que nos daban era que había un informe de confidencialidad que habían firmado con Amazon por el cual no podían dar la información pública. Dicen, yo he firmado un contrato con una multinacional, con la cual el gobierno no puede hacer eso, ¿no? Que resuelven los servicios jurídicos. Dicen, oye, el gobierno no puede hacer contratos de confidencialidad que queden al margen de lo público, ¿no? Y cuando nos mandan los contratos, claro, ¿qué es lo que había firmado el gobierno? Que si no conseguían instalar en Amazon en un plazo determinado, por cierto, a menos coste de lo que tenía que ser, digamos, las parcelas, tenía que indemnizar a Amazon. Fíjate. Un clásico. Eso era un poco lo que había firmado, ¿no? Wow. Claro, ¿qué pasa con la batalla? Bueno, y de hecho, lo que nos empezaron a raíz de eso, a venir trabajadores de Amazon, de subcontratas, que nos podían dar la cara, que no estaban sindicalizados y tal, a reclamar, porque claro, Amazon no genera empleo, crea empresas fantasma, digamos, que solo trabajan para Amazon para, digamos, no tener relación laboral. En realidad es falso. Amazon, los datos que teníamos nosotros era que tenía 1.000 trabajadores en toda España y el resto está externalizado a empresas, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué nos decían? ¿Cuál era lo difícil de contraponer, ¿no? Primero, que te decían, que es lo que se ha planteado, bueno, pero se genera empleo. Claro, es que... Y te decían, y si no lo generas aquí, pues la gente comprará por Amazon en Palencia, en Santander o donde sea, ¿no? Y entonces, ¿qué es mejor? ¿Que se instale aquí y genere el empleo aquí o que compres fuera, ¿no? Y luego el segundo argumento, y es un argumento potente, porque decías, bueno, oye, es verdad, la gente... Y nosotros lo que decíamos, no, lo que tiene que hacer el gobierno es decir que no compren en Amazon, que compren en el comercio local, porque si compran en Amazon, al final va a terminar destruyendo esto, ¿no? Y el segundo argumento que se daba, y que era también muy de sentido común, era, claro, la tecnología... es que es así, esto va hacia adelante. Tú que eres un ludita, que te opones al avance de la tecnología, ¿cómo te vas a poner a algo que es como tan de sentido común, ¿no? Y la tercera cuestión era, qué guay que Amazon se ha fijado en nosotros, ¿no? Era joder, Amazon, y esto es sistemáticamente durante 3 meses o 4 meses, todos los días, el comercio de la Nueva España era
Amazon viene a Asturias por sus grandes comunicaciones, por su gente que es muy trabajadora, porque hay muchos jóvenes, porque tal. Y eso genera un tema de autoestima, ¿no? Y eso yo creo que está pasando. Yo seguía un poco el proceso de Aragón también, que es bastante similar, ¿no? Y era como, qué bien que la empresa más importante del mundo, junto a Google y Facebook, viene a Asturias a fijarse en nosotros, ¿no? Y eso, claro, era un discurso social súper difícil de competir, ¿no? Y eso se relaciona con lo que decías, Marta, de las infraestructuras críticas. Claro, que en realidad lo que estamos entrando es gente que se está haciendo, claro, con el sistema de comercio donde tú, si quieres comprar, tienes que utilizar allí, ¿no? Y eso te destroza un país. Y que se está quedando con el espacio público. Claro, con una pandemia donde se han multiplicado las ventas y tal, ¿no? Entonces, claro, era como... la sensación era, joder, y es que los gobiernos no tienen ni idea de lo que... o sea, como que están pensando una clave de qué bien que viene una empresa, pero que es una empresa que se te está generando un monopolio en algo que es crucial para la economía de un país, ¿no? Y nada, era un poco compartir la frustración, el proceso de cómo había sido, ¿no? Pero también la problemática, ¿no? Porque son discursos muy potentes, ¿no? Viene una empresa importante y se instala aquí, genera empleo en un momento donde joder, aquí tenemos problemas de empleo. Claro, luego hay que explicar qué clase de empleo, ¿no? Pero bueno, eso como de momento es la expectativa, ¿no? Y luego es el futuro. Sí, sí. Y lucha contra eso, ¿no? Entonces, nada, compartirlo y sobre todo agradecer también a los organizadores y a la laboral, porque yo creo que está bien que tengamos espacios donde poder hablar de esto, ¿no? Porque ni siquiera habíamos tenido espacios donde poder contar algo así, ¿no? Y lo complicado que era, ¿no? También el plantear... Sí. Bueno, eso, ¿no? La batalla contra una super multinacional, ¿no? Sí. que luego la gracia, por cierto, con esto era que después de las semanas que estuvimos criticando a Amazon, claro, no paraban de salir los anuncios en el móvil de Amazon. Y era, no, que yo no quiero comprar, que estamos atacando a la empresa. Pero bueno, también cómo funciona el sistema de datos. Es súper interesante lo que cuentas. O sea, que decir, a mí la parte que más me toca es el hecho de que toda la negociación se está haciendo en privado y que incluso gente del Parlamento no podáis saber exactamente qué se está negociando. Y me recuerda muchísimo a lo que pasa con las farmacéuticas, que también firman contratos de confidencialidad. Tú no puedes saber cuánto se pagan por ciertas medicinas, a pesar de que se compra con dinero público, porque las farmacéuticas no les dejan a los gobiernos, que a nosotros nos parece una barbaridad. Hemos hecho muchos temas sobre esto, porque es el rollo de que como solo ellas venden ciertas cosas, tienen el monopolio de ciertos medicamentos, entonces aprietan completamente. O sea, para nosotros es una barbaridad. O sea, que Asturias puede, o sea, los asturianos podéis decidir si queréis el centro de Amazon o no, pero que al menos se tiene que poder hablar del tema y tenéis que poder saber las condiciones, no que sea un rollo de en un búnker aquí negociando un contrato que no he visto. Sí, hay que saber cuánto le cuesta a Asturias, ¿no? Antes de creerse cuánto le va a dar, hay que saber cuánto le cuesta, porque claro, Amazon llega solo a las rebajas. Y es una empresa que no paga impuestos y entonces los números, una vez los conoces, no salen. Claro, y el problema también es que si todo esto se negocia en privado, o sea, hay mucha gente que no tiene posibilidad de hablar y de participar. O sea, si la Asociación de Pequeños Comerciantes de Gijón se está cagando en todo porque dice me van a hundir la mitad de las tiendas porque abre Amazon, o sea, esta gente tiene derecho a entrevistarse a hablar con los políticos y decir, oye, que te están vendiendo aquí una moto el señor de Amazon en privado, que no es verdad, porque fíjate lo que va a pasar en Gijón. Entonces, claro, pero si todo esto se negocia en privado y fuera de agenda, que también parece otra barbaridad, todo está fuera de agenda, entonces el pequeño comerciante de Gijón no se entera de nada y de repente abre el periódico y se entera de que ya está todo el pescado vendido, ¿no? Entonces se le está robando al pequeño comerciante la posibilidad de influir en el proceso político. El pequeño comerciante que sí paga alquiler, que sí paga la electricidad y que sí paga impuestos. Y que hace que la ciudad no sea, y que hace que la ciudad sea agradable, porque también está el componente de que tú vas andando por la ciudad y te gusta. Claro, o sea, si se muere todo esto, el tejido, o sea, tienes el centro de Amazon en mitad de un descampado y ya está, ¿no? Y luego ellos cuentan con la huida hacia adelante, porque claro, el gobierno que de repente le regala todo a Amazon para que ponga su planta y todo eso, y pasan 5 años y se da cuenta de que lo único que ha hecho ha sido estropear el tejido local, estropear las condiciones laborales, bueno, pues bajar el nivel de vida de todo el mundo, pero subir los precios del alquiler, es decir, todo eso, cuando se dan cuenta, claro, ya no pueden volver atrás, porque esa inversión política que han hecho la tienen que rentabilizar, ¿no? Y es como estar casada con un maltratador, que te pones a pensar, jo, pues
llevamos 15 años y hemos comprado 2 casas y entonces, ¿no? O sea, que se perpetúa de una forma con la que ellos ya cuentan. Porque luego está la negociación de es que me voy a ir, es que si no me das esto me voy. Y es como, pero bueno. Y ahora solo claro, y se va a ir cuando solo has perdido, ¿no? Sí. Y tú sigues pensando que en algún momento el maltratador te va a tratar bien. Me va a querer. Claro, que te va a hacer dinero, ¿no? Muchas gracias por compartir eso, ha sido súper interesante. Muy bien, que sí. Y yo también soy un poco en clave positiva. No te cueles, que está esta señorita esperando. Con el micro en la boca. Bueno, nada, que David comentabas la cantidad de gente que había llamado, ¿no?, cuando vosotros ofrecíais ese servicio. Entonces, claro, yo no conocía este proyecto. Entonces yo me pregunto, que es un poco también lo que comentaba Amparo, ¿no? Cómo, a pesar de haber muchas pequeñas iniciativas que es verdad que son las que pueden plantar cara a estas grandes multinacionales abusonas, ¿cuál es la manera que habéis tenido, por ejemplo, en vuestro caso, de dar a conocer todo eso? Porque, claro, en esta guerra de visibilidad, ¿no?, sí, como lo que decías tú al principio, ¿no?, este es el resultado de esto. O sea, hay mucha competición por llamar la atención de sectores de población y en este caso va en nuestra contra absolutamente, ¿no? Sí, bueno, en el caso concreto, esto como era un tema relacionado con una ayuda de la factura de la luz y tal y cual, y nosotros no somos expertos en temas de servicios sociales y tal, lo que hicimos era la aplicación, o sea, lo que hicimos nosotros se podía embeber en todas las páginas web y, o sea, la gente lo podía meter en su página web. Entonces lo que hacíamos era hablar con servicios sociales de ayuntamientos o Cruz Roja, cosas así, ¿no? Ofrecerlo al mundo, digamos, para que si en algún ayuntamiento, por ejemplo, lo metían en su web y tal cual. O sea, nosotros no podemos llegar a todo el mundo, somos una cosa pequeña, entonces intentábamos un poco, o sea, todo lo que hacemos nosotros es abierto, es Creative Commons y tal cual, entonces intentamos que la gente lo pueda reutilizar. Entonces en este caso era hablar con servicios sociales de ayuntamientos y cosas así. ¿Cómo? Si ves esa posibilidad para todos estos pequeños proyectos que están en EWI, porque hay un montón. Claro, es que depende mucho del proyecto. En este caso, como era una cosa dirigida a gente vulnerable que quiere pedir un descuento en tal, tiene sentido servicios sociales. Si hacemos un tema más de exponer que no funciona la contratación pública, lo hacemos más, colaboramos con distintos medios, ofrecemos el contenido para que los medios lo publiquen. Depende mucho de lo que sea, ¿no? Porque depende el público al que vaya dirigido. Si va al ciudadano normal o si va gente, un colectivo específico. O sea, es que eso es muy específico de cada proyecto y tal. Pero vamos, nosotros defendemos mucho, o sea, defendemos el código abierto, defendemos el Creative Commons, defendemos que todo lo que hacemos que la gente lo pueda utilizar. Entonces, eso es intentar que ayude eso. Bueno, yo como persona que no trabaja en Cibio, pero soy orgullosa socia, tengo que decir, pero trabajo en otros medios de comunicación, que Cibio destaca porque hace un trabajo excelente de servicio público, que es algo que la mayoría de los medios de comunicación no están haciendo. Y pienso que están demostrando ellos y algunas otras fundaciones como ellos que se puede hacer un trabajo de investigación periodística que ayude a las personas y a los ciudadanos sin grandes inversiones financieras y llamar la atención. Pero el mérito es de Eva Belmonte, es la periodista, la codirectora, periodista jefe de todo el invento. Hay que decir que es mucho mérito es suyo. Está bien. A ver, ahora. Aquí hay otra pregunta. Bueno, primero, gracias. Súper interesante todo el debate que se está suscitando. Y bueno, pues ya que nos has recordado que tenemos derechos laborales, pues también recordar que tenemos un gran poder, que es nuestro poder de consumo, de decidir dónde compro o no compro. También de participación, de si algo no me gusta, pues también hay canales, ¿no?, para consumos alternativos. Pues en lugar de usar una gran plataforma, pues usemos una más pequeña. En lugar de ir a la economía capitalista depredadora, pues hay alternativas de la economía solidaria y demás. Y bueno, pues que aunque sean poderes pequeñitos o gestos cotidianos que parecen que no tienen fuerza, si juntamos muchos, pues sí, podría ser. Y aprovecho para decir que desde la COP57 de Asturias, no sé si lo conocéis, es una forma alternativa de financiar proyectos dentro de la economía solidaria y de ahorro. Vamos a hacer un conversatorio sobre Amazon. Estáis todas invitadas, será el día 18 de noviembre en Siero. Ya habrá carteles y cosas. Y bueno, pues precisamente por eso, para visibilizar el problema, para que tengamos argumentos,
sobre todo en el tema laboral, y también vamos a traer una alternativa que está surgiendo en Cataluña, que se llama La Zona, y es la alternativa local a Amazon. Entonces, bueno, ver un poco que sí, que tenemos alternativas. Bueno, pues no lo podría haber dicho yo mejor. Ya tenemos cita para el día 18 de noviembre y nada, tenemos que empaquetar este panel. Muchas gracias a todos por venir, muchas gracias por vuestras preguntas y por vuestras intervenciones. Muchas gracias a Pablo y a David por haber venido hasta aquí a hablar de sus proyectos y a debatir qué posibilidades tienen los algoritmos de mejorar nuestras vidas y la democracia. Muchas gracias a Elena y a Patricia por habernos invitado a todos y al resto del equipo técnico por habernos hecho posibles. Y bueno, vámonos al bar. Venga.